Hoy celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. La lectura del Evangelio está tomada de San Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Y la primera lectura está tomada del profeta Isaías, la vocación, el llamado del profeta Isaías. Y es importante precisar algunos aspectos sobre este libro del profeta Isaías. Vamos a ver que no es un solo profeta el que ejerce este ministerio que vemos a lo largo del libro del profeta Isaías. De hecho, vamos a dividir este libro en tres grandes partes. La primera parte, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 39, se va a conocer como el proto-Isaías o el primer Isaías, porque se trata del profeta que actuó en el siglo VIII antes de Cristo, mientras que los capítulos del 40 al 55 nos van a describir el ministerio de un profeta que está ejerciendo su encargo en el exilio, en Babilonia, en la cautividad. Recordemos que en el año 587 antes de Cristo, las tropas de Babilonia, en cabeza de Nabucodonosor, llegan al reino de Judá y se presenta la destrucción del templo, de las murallas, y el pueblo que vivía en esa parte del sur, en esa parte de Judá, es exiliado a Babilonia. En el contexto entonces de ese exilio allá en la cautividad en Babilonia, se ejerce el ministerio de este deutero Isaías, de este segundo Isaías, que se va a encargar entonces de anunciarle al pueblo la liberación que está próxima. Y de hecho esta liberación va a tener lugar en el año 539, cuando Ciro el Persa expide el decreto que permite que el pueblo judío cautivo en Babilonia pueda regresar a su tierra. Y justamente al regresar a su tierra, cuando se presenta todo esto de la reconstrucción del templo, de las murallas, donde ejerce todo este papel protagónico Nehemías, Esdras, vamos a encontrar aquí al llamado Trito Isaías, el tercer Isaías. Y este ministerio del Trito o del tercer Isaías lo vamos a encontrar descrito entre los capítulos 56 al 66 del libro del profeta Isaías. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para poder contextualizar cada vez que estamos leyendo el libro del profeta Isaías, como el día de hoy que leemos el capítulo 6 de este primer Isaías, del proto Isaías. Y en efecto el capítulo 6 nos narra que este profeta tiene una visión. El profeta Isaías ve a Dios sentado en su trono. Esto es como una especie de antropomorfismo, se nos muestra a Dios casi como que en figura humana. E Isaías ve a unos serafines, palabra que significa arder, quemar. Ve unos ángeles, unos serafines, que alaban a Dios diciéndole: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Y aquí quiero aprovechar para hacer una anotación litúrgica. Este himno que escucha el profeta Isaías es el que ha recogido la liturgia luego del prefacio, la aclamación del Sanctus. Y la anotación que quiero hacer es en relación con los coros que apoyan el canto litúrgico, porque muchas veces se canta un Sanctus que no tiene absolutamente nada que ver con este himno glorioso que el profeta Isaías ve que es el himno que cantan los ángeles delante de Dios, y es el mismo himno que recoge el libro del Apocalipsis. Entonces la liturgia ha querido preservar que justamente lo que la asamblea entona en la tierra, unida a las voces de los ángeles, es este himno y no otro, este himno que el profeta Isaías escuchó a los ángeles adorar de esta manera a Dios nuestro Padre. Entonces es importante que los coros entiendan esto, de que no se trata que la asamblea se une al santo que entona el coro, sino que el coro y la asamblea nos unimos al santo que están entonando los ángeles. Y este santo no es otro sino el que la misma escritura nos muestra, que es con el cual los ángeles adoran, alaban a Dios nuestro Padre. Pongamos este ejemplo, ¿no? Es como si vamos a un partido de fútbol y escuchamos el himno nacional, el himno de nuestra selección nacional de fútbol, y en ese partido se ha cambiado la letra del himno nacional.
Y uno se pregunta qué ha pasado. Seguramente en este aspecto, que es meramente civil, nos puede resultar un poquito repulsivo o chocante que el himno, la letra del himno nacional sea variada, sea cambiada. Ahora pensemos en este ambiente eclesial, en que no se trata de la letra que buenamente le parece a una persona, a un coro, incluso debemos decirlo así, al sacerdote o incluso al obispo. La liturgia no es ni siquiera del sacerdote o del obispo, la liturgia es de la iglesia. Y la iglesia entona entonces este canto a Dios nuestro Padre, tal y como la misma Escritura nos muestra que se adora a Dios en el cielo. Nuestras voces, repito, se unen a ese coro de los ángeles para adorar a Dios nuestro Padre. Lo que se ha hecho la iglesia con la autoridad que el Señor le ha dado, la iglesia como columna y base de la verdad, es ponerle también el aspecto cristológico a este himno del Sanctus. Por eso el himno del Sanctus va enlazado con el Benedictus. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y esto no es que la iglesia se haya inventado de modo caprichoso este complemento. Este es el cántico que vemos en el Salmo, como el pueblo en Jerusalén recibió al Señor Jesucristo en su entrada triunfal. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Esta palabra del Salmo, hosana, que literalmente significa Señor, danos tu salvación, Señor, sálvanos, y que era una expresión que los sacerdotes recorriendo el altar repetían para implorar a Dios la lluvia, el auxilio de Dios, se fue convirtiendo luego en una aclamación mesiánica. Y es precisamente la aclamación que vemos el día en que el Señor entra a Jerusalén, porque se convirtió en un salmo de los peregrinos, de quienes llegaban en peregrinación a Jerusalén y los saludaban desde la casa del Señor, desde el templo. Y por eso este salmo, que tiene luego esta connotación eminentemente mesiánica, es aplicado al Señor. Y es la razón por la cual entonces en la liturgia aclamamos a Dios con el Sanctus, complementado con este Benedictus, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Y recordemos que el Señor va a venir, se va a hacer presente justamente en la Eucaristía. Inmediatamente terminamos esta aclamación del Sanctus, el sacerdote hace lo que conocemos como el Vere Sanctus. Santo eres en verdad, Señor, dependiendo de la plegaria eucarística que se emplee, e inmediatamente tiene paso la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo para la consagración, y ahí nos ponemos todos de rodillas para ese momento especial. Pero a lo que quería apuntar era a este canto del Sanctus, para que cuando estemos en la celebración tengamos conciencia que nuestras voces se están uniendo a la voz de los ángeles y de los santos en el cielo que entonan este himno de alabanza a Dios nuestro Padre, y que por tanto debemos cuidar que el himno no sea una improvisación, que el himno no sea una invención de alguien ajena al origen, a la riqueza, a la importancia de esta hermosa aclamación. Bien, y volviendo al pasaje, vemos cómo el profeta Isaías se considera de labios impuros. Justamente al ver la magnificencia de Dios, no queda más que reconocerse pecador. Y esta actitud del profeta Isaías de reconocerse pecador ante la magnificencia de Dios es lo que la liturgia ha querido correlacionar con la lectura del Evangelio. Cuando el Señor obra este milagro en el Evangelio de la pesca abundante, vemos cómo el apóstol San Pedro ante este milagro se reconoce pecador. Apártate de mí, Señor, que soy pecador, dice. Y es que precisamente en esto quiere hacer la liturgia su énfasis, en lo que hace el Señor con aquel a quien llama, lo purifica, lo limpia, lo capacita. Vemos cómo al profeta Isaías estos serafines llevan un carbón encendido y lo pone en sus labios. Él que se reconocía de labios impuros, el Señor ahora limpia, purifica sus labios y le encomienda la misión. Por eso el profeta Isaías, una vez esta limpieza tiene lugar, va a decir: heme aquí, Señor, envíame, yo iré. Esta purificación, esta limpieza va a tener su analogía en lo que pasa, repito, con el apóstol San Pedro. Y el Señor Jesús precisamente le va a decir al apóstol Pedro que ahora o desde ahora lo haría pescador de hombres. Aquí, digamos, dos cosas importantes ya en relación con el Evangelio, que empieza diciéndonos que el Señor está en el lago de Genezaret y hay allí dos barcas y el Señor sube a la barca del apóstol San Pedro. Y desde la barca del apóstol San Pedro el Señor enseñaba.
Esto de la barca siempre ha tenido una relación con la seguridad, además de la seguridad con la iglesia. Recordemos cómo el arca de Noé es un signo de salvación. No solamente el arca en la cual están seguros quienes se salvan, sino el agua, la lluvia que regenera a la creación entera. San Pedro, de hecho, dice que el arca y más aún el agua es signo del bautismo que ahora nos salva. La iglesia hoy es signo de esa arca a bordo de la cual el Señor nos salva. El bautismo, la Eucaristía, la confesión de los pecados, en general los sacramentos, son medios de gracia por los cuales el Señor va haciendo patente la salvación obrada en la cruz. Y vale entender como una garantía que la enseñanza del Señor sin distorsiones es aquella que se escucha, como en el Evangelio de hoy, desde la barca de Pedro y no desde otras barcas. El Señor que puso a Pedro como pastor universal de su iglesia y que entregó las llaves de su iglesia, de su reino, al apóstol San Pedro, y que esta autoridad no moría con el apóstol San Pedro justamente para garantizar la perennidad de la iglesia. Estas llaves han venido sucediéndose desde la muerte de Pedro hasta hoy el Papa Francisco, sucesor número 266 del apóstol San Pedro. Entonces tenemos la certeza que en esa barca en la que se encuentra el apóstol San Pedro se enseña la doctrina verdadera de Jesucristo, sin distorsión. Seamos por tanto dócil a la enseñanza del magisterio. Ya decía el Señor Jesucristo, quien a ustedes les escucha, a mí mismo me escucha. Los sucesores de los apóstoles, los obispos, han recibido esa autoridad por parte del Señor para enseñar, instruir, regir y santificar al pueblo santo de Dios. Este texto lo ratifica cuando vemos que el Señor Jesús, después de que los apóstoles habían estado bregando pescar algo toda la noche, dice: «Duc in altum, remen mar adentro y echen las redes». Pedro dice: «Confiados en tu palabra, echaremos las redes». Es decir, Pedro humanamente sabía que no había forma de encontrar peces en el área donde iba a lanzarlas. Pero confiando en la palabra del Señor, Pedro hace lo que el Señor le dice y se obtiene como resultado este milagro de la pesca abundante. Dos cosas para destacar. Lo primero es el poder de la palabra del Señor. Así como desde la antigüedad se nos cuenta que todo fue hecho por la palabra, el Génesis quiere poner el énfasis justamente en ese poder de la palabra creadora del Señor. Hágase la luz y la luz fue hecha. Y como el apóstol San Juan nos dice que esa palabra, ese verbo creador que estaba en el seno de Dios y que era Dios, se hizo carne. O sea que el Logos, la palabra de Dios, es Cristo el Señor. Y de hecho San Pablo así nos lo dice, ¿no? Que todas las cosas fueron por Él creadas y sin Él nada se hizo. En este sentido es un llamado también para acoger la palabra de Dios y el poder que esta palabra tiene. Cuando estamos en la liturgia y se nos presenta la lectura, la proclamación de los textos sagrados, debemos entender que esos textos están cobrando vida en el momento de la liturgia. Como el Señor mismo lo dice, no solo que su palabra es viva y eficaz, sino que además toda esa palabra que ha salido de su boca no regresa a Él sin cumplir su cometido. Entonces debemos tener presente, como San Agustín también nos pide, que no desperdiciemos nada de la palabra del Señor. Así como cuidamos al comulgar que nada de la sagrada forma se pierda porque es cuerpo de Cristo cada partícula que puede caer, así también entender que no se puede desperdiciar nada del pan de la palabra, que todo cuanto salga de la voz de aquel que proclama la palabra del Señor en la liturgia sea atendido por nosotros como si estuviésemos devorando ese pan que no queremos que ni una migaja caiga al suelo. Así debe ser nuestra atención con la palabra de Dios, con el ánimo de que esa palabra nos transforme. La palabra de Dios tiene primeramente que transformar nuestra vida y que esa vida transformada arda en deseo de comunicar esa palabra que hemos recibido, que estamos viviendo y que queremos que otros también la conozcan. Y lo segundo es tener en cuenta estas palabras del Señor: remen mar adentro. Que esto nos sirva, como decía el Papa Juan Pablo II cuando escribió esta hermosa exhortación Novo Milenio Ineunte,
que justamente empezaba con esas palabras, ¿no? Duc in altum, remen mar adentro, que también esto sea un compromiso de nuestra vida como cristianos. Tratar siempre de ir más y cada vez más al fondo de los misterios de Cristo. No podemos conformarnos con llevar una vida cristiana superficial, mediocre, sino que pedirle al Señor que nos dé la gracia de buscar cada día más conocerle, con el ánimo de que entre más le conozcamos, más le amemos, y entre más le amemos, más queramos conocerle. Es como entrar en ese círculo virtuoso, teniendo en cuenta lo que dice San Agustín: nadie ama lo que no conoce. Que el Señor nos dé la gracia entonces de amarle, pero que para amarle nos permita conocerle cada día más. Pero que esto sea remando mar adentro, buscando en las profundidades, como aquel buzo que se sumerge y que cada vez que va adentrándose al fondo del mar va encontrando tesoros cada vez más preciosos. Así es la vida cristiana. Cada vez que nos adentramos, encontramos los tesoros que la iglesia del Señor nos va dando, va sacando de ese baúl de donde guarda cosas nuevas y cosas viejas. Qué bueno también ir a las enseñanzas de los padres de la iglesia, donde nos enseñan esa riqueza como vivían los primeros cristianos, pero también cosas nuevas. No podemos desechar lo que el Espíritu Santo sigue inspirando a la iglesia sin romper con la unidad de la fe. Y bien, ya para terminar es resaltar la actitud del apóstol San Pedro. Y armonicemos este texto con aquel pasaje del Evangelio de San Juan, cuando el Señor, después de su muerte y de su resurrección, encuentra a 6 o 7 de sus discípulos que están pescando y también tienen una pesca abundante. En el pasaje de San Juan, al que hago mención, que está en el capítulo 21, vemos que allá sí se dice exactamente el número de peces que habían cogido en las redes: 153. La red como signo de la iglesia, y este 153 que significa en ese contexto histórico el número de especies marinas que para ellos existían en la época. O sea, todos, de toda clase. La iglesia, que es católica, que es universal, la red es integrada por todos los hombres y mujeres del mundo. No importa la raza, no importa la condición social, todos hacemos parte de la iglesia de Jesucristo, su iglesia católica, su iglesia universal. Y lo que señalo como curioso en este pasaje es que cuando llegan a la orilla, el Señor pide de comer pescado. Y solo Pedro es quien toma esta red que entre todos los apóstoles que iban en la barca no podían arrastrarla, pero ahora curiosamente la toma Pedro solo y la lleva al Señor. Esto no es porque Pedro tenga más fuerza que el resto. Esto es porque San Juan quiere significar algo importante en esa escena. Y es que el Señor luego de esa escena le va a decir a San Pedro: apacienta mis ovejas. El Señor le está encomendando el rebaño universal al apóstol San Pedro. Es la razón por la cual Pedro lleva la red, que significa la iglesia, con esta totalidad de peces, que significan todos los hombres que hacen parte de la iglesia, la lleva al Señor Jesús como una especie de figura escatológica al final de los tiempos, diciéndole: Señor, me has hecho pescador de hombres y te entrego aquí a todos los hombres que se han salvado en la iglesia. Entonces, estas palabras que leemos en el Evangelio de hoy, el de San Lucas: te haré pescador de hombres. Miren acá cómo pueden tener su consumación cuando el Señor Jesús, luego de su resurrección, le dice al apóstol San Pedro, con este signo de la red y de los peces: apacienta mis ovejas. En 3 ocasiones el Señor repite esto al apóstol San Pedro para ponerlo al frente de su iglesia y hacerlo pescador de hombres. De hecho, lo vemos en el discurso el día de Pentecostés, cuando le preguntan al apóstol San Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Y él dice: bautícense. Bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y dice el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que el Señor iba añadiendo cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia como ese arca en el cual los que han de ser salvos encuentran la seguridad para afrontar las inclemencias del mar, al cual esta barca va a vencer y va a llevarnos a puerto seguro, al puerto de la Nueva Jerusalén. Un feliz domingo para todos.